va a desarrollar desde el periodo embrionario y se va a desarrollar a partir del sexto arco aórtico o vascular que se encuentra acá, y esa va a comunicar el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Lo podemos ver acá. Bueno, tenemos que este conducto arterioso pues va a ser importante en la circulación fetal, no ya en el nacimiento. ¿Por qué es importante? Porque toda la sangre desoxigenada o contaminada de la parte superior del cuerpo va a entrar sobre la vena cava superior, va a pasar a la aurícula derecha y al ventrículo derecho y acá hacia la arteria pulmonar. Y acá, como las resistencias de las arterias pulmonares son muy elevadas, va a provocar el paso de esta sangre hacia la aorta descendente para volver a irse a las arterias umbilicales y a la placenta para la posterior oxigenación de esa sangre y regresar por las venas umbilicales y regresar y continuar el ciclo. Bueno, tenemos que este conducto arterioso va a tener dos cierres, uno anatómico y uno funcional, que posteriormente les voy a hablar. Tenemos que el conducto arterioso, van a haber factores que van a permitir que el conducto esté abierto, que van a ser las concentraciones bajas de oxígeno, las prostaglandinas que allí están circulando como la E2 y la I2, el óxido nítrico, la adenosina y por supuesto la inmadurez. Y los factores que van a permitir el cierre de este conducto pues va a ser las altas concentraciones del oxígeno, la endotelina, la norepinefrina, la acetilcolina y la bradiquinina. Estos van a ser los factores que a la hora del nacimiento pues van a hacer que el conducto se cierre. Bueno, entonces tenemos que la PCA va a ser una persistencia de la comunicación dentro de con la aorta ascendente hacia la arteria pulmonar después del nacimiento. Y según la bibliografía que ocupé, se refiere que el 20% del total de los internamientos va a ser por esta cardiopatía, va a ser por PCA. Las causas, se habla de que el sexo femenino va a ser más, en el sexo femenino va a ser más frecuente que se encuentre esta persistencia, va a ser una relación 2 a 1 con los hombres. Se dice que también el nacimiento prematuro pues va a estar implicado en esta persistencia, debido a que hay alguna disminución del surfactante, que se ha visto que en los niños que sufren de distrés respiratorio, pues la persistencia del conducto arterioso pues está presente. Y se habla de que más del 60% de los niños nacidos menores de 28, nacidos menores de las 28 semanas de gestación la van a presentar, y un 20% de los nacidos mayores después de las 32 semanas de gestación lo van a presentar. Se habla que cuando la madre se contagia de algún virus de la rubiola, pues también va a estar presente la persistencia del conducto arterioso. Los mecanismos no lo explican, nada más nos dicen que el virus de la rubiola lo puede provocar, y un 4% de los pacientes que la tienen han tenido hermanos con esta misma alteración, y se ha visto que los lugares de gran altitud pues también lo provocan. ¿Por qué? Por las concentraciones de oxígeno. Por las bajas concentraciones. Son bajas. Entonces tenemos que el mecanismo fisiológico de esta, lo que va a provocar este conducto arterioso, va a ser que la comunicación que existe entre estas dos cámaras, una de alta presión, una de mayor presión, va a hacer que pues la sangre pase de donde hay mayor presión a la de menor presión, y esto que va a provocar pues un aumento de la sangre pues en el circuito menor o en las cámaras derechas, y pues va a pasar hacia la arteria pulmonar y pues va a también sobrecargar las cavidades izquierdas. Y entonces la cantidad de sangre que sale sobre la aorta pues va a ser mucha, pero como el flujo se está yendo hacia el conducto arterioso, pues el flujo sistémico va a ser menor, porque toda la sangre se está regresando otra vez por el conducto arterioso.
Entonces, este cortocircuito pues va a estar dependiente tanto de las diferencias de las presiones como del diámetro del conducto. Entonces tenemos que en un recién nacido a término, tenemos que histopatológicamente el conducto pues va a tener en su capa media del conducto, va a tener una menor proporción de fibras elásticas, pero una mayor proporción de fibras musculares lisas, que estas van a provocar que a la hora del nacimiento, durante las primeras de 10 a 18 horas, va a provocar una constricción del conducto por las fibras musculares lisas y también por la alta saturación del oxígeno, y va a provocar el cierre anatómico, el cierre funcional del conducto arterioso. Y 2 a 3 semanas después va a proliferar la capa íntima, y como el conducto pues está más reducido, pues menor sangre le llega, pues van a aparecer focos de necrosis y la formación de tejido conectivo, que esta va a obliterar ya el conducto arterioso, y que va a dar lugar a la formación del ligamento arterioso. Entonces tenemos que en un recién nacido pretérmino, pues el número de las fibras musculares pues va a estar disminuido, tanto las fibras como el tono, y va a haber un escaso tejido subendotelial, y las prostaglandinas y el óxido nítrico van a estar aumentados, y esto va a hacer que el cierre del conducto pues esté retrasado. Entonces vamos a tener que en las manifestaciones clínicas de estos recién nacidos pues van a presentar irritabilidad, taquipnea, diaforesis excesiva que se presenta con los esfuerzos. Por eso el niño pues va a estar imposibilitado, va a tener una imposibilidad a la hora de comer. Van a haber presencia del drenaje intercostal, taquicardias y un ápex amplio de la palpación por la dilatación del ventrículo, y se va a presentar un soplo sistólico a nivel del foco pulmonar, que va a estar dado por el paso, el soplo que se va a producir en el conducto. Y en el tratamiento en estos casos, el tratamiento va a ser de urgencia, porque si no la probabilidad de muerte en los niños pues va a ser mayor. Acá se van a tratar, la bibliografía nos refiere con digitálicos, los diuréticos, y se van a tratar de cerrar el conducto con los inhibidores de las prostaglandinas, que es la indometacina, a esta dosis. Y si después de 2 o 3 dosis no cierra, pues ya se van a tratar con métodos intervencionistas o el tratamiento quirúrgico. Pero de estos, solamente el 10% va a requerir de este tratamiento. Esta va a ser la ligadura, que es la del tratamiento quirúrgico. Ahora tenemos que en los sujetos de mayor edad, los síntomas que van a presentar, puede que haya síntomas o puede que no. Si no hay síntomas es porque el conducto es muy pequeño, pero cuando los conductos son grandes, va a haber una bronquitis frecuente. Esto va a ser por la congestión pulmonar que hay, un hipodesarrollo ponderal. ¿Por qué? Porque el flujo sistémico va a estar disminuido. Y los signos, pues ya un hipodesarrollo físico, cardiomegalia, que se va a expresar mediante la palpación de un ápex amplio y desplazado hacia abajo por el crecimiento del ventrículo. Y el soplo de Gibson o en máquina de vapor, que va a ser un soplo continuo, es decir, se va a presentar en todo el ciclo cardíaco, y va a tener un refuerzo al final de la sístole, y su foco de auscultación va a ser en la región infraclavicular izquierda, como que se refiere al foco pulmonar. Y un soplo sistólico aórtico de hiperflujo. Esto es porque la cantidad de sangre que llega hacia el ventrículo izquierdo pues va a estar aumentada, entonces la cantidad que sale hacia la aorta pues va a estar aumentada, y esto va a crear un hiperflujo, y es ahí donde se va a poder ver el soplo sistólico aórtico, que dice que se puede comparar con el de, se puede a veces hacer un diagnóstico erróneo de la estenosis pulmonar.
y los pulsos periféricos van a estar aumentados de amplitud, principalmente los pulsos femorales, por disminución del pulso diastólico, del presión diastólica. En la radiografía de tórax pues vamos a tener un crecimiento ventricular, una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, el botón pulmonar prominente por el hiperflujo que hay. Los cilios también van a estar presentes, aumentados por la hipervolemia que hay, y el botón aórtico va a estar también prominente. En cuanto al electrocardiograma, en esta tenemos que si el conducto es demasiado pequeño, pues no van a haber alteraciones en cuanto al electrocardiograma, pero principalmente se presentan alteraciones en cuanto al crecimiento del ventrículo izquierdo, es decir, heces profundas en B1, B2, R's altas en las precordiales izquierdas y las T acuminadas en las precordiales izquierdas. El ecocardiograma, acá se va a poder confirmar si en verdad está presente la persistencia del conducto, y mediante la técnica de Doppler, pues aquí se va a estudiar el flujo que salga en el tronco de la arteria pulmonar, que va a provocar una turbulencia, y ahí se va a poder confirmar pues que en verdad está la presencia del conducto arterioso. El cateterismo solo se realiza cuando el cuadro clínico no sea sugestivo de esa patología y exista la duda diagnóstica. Y cuando ya va a ser complicada esta con hipertensión pulmonar, pues aquí se va a estudiar el flujo de salida del ventrículo derecho. Bueno, ¿cómo evolucionan estos pacientes? Tenemos que este padecimiento pues se caracteriza de un hiperflujo crónico. ¿Qué va a provocar este hiperflujo crónico? Que tiempo después la arteria pulmonar pues crezca, se hipertrofie. ¿Y qué va a provocar esto? Que aumenten las resistencias pulmonares. Y si aumentan las resistencias pulmonares, el cortocircuito de arteria aórtica, la aorta con la arteria pulmonar, pues va a disminuir ese cortocircuito, y pues también va a disminuir la sobrecarga que tenga el ventrículo izquierdo. Y ya cuando la presión diastólica de la arteria pulmonar con la presión diastólica de la arteria aórtica sean iguales, pues ya no va a haber, desaparece el cortocircuito, también desaparece el soplo de Gibson, el que lo provoca, y ya se está hablando que hay una grave hipertensión pulmonar. ¿Y qué va a hacer esto? Pues como ya hay una hipertensión pulmonar, va a haber una resistencia aumentada, pues va a haber una sobrecarga en el ventrículo derecho. ¿Y pues qué va a provocar esto? Pues hipertrofia del ventrículo derecho, para compensar esas resistencias. Entonces, esta hipertensión pulmonar grave que hay, pues va a producir una insuficiencia pulmonar funcional, es decir, esta hipertensión pulmonar que hay va a dilatar al anillo valvular, como el tronco de la arteria va a dilatar, entonces va a crear una insuficiencia pulmonar que se va a manifestar con el soplo de Graham-Still, que es un soplo suave, aspirativo, que va a partir después del segundo ruido, y con los demás signos de hipertensión arterial pulmonar. Y ya cuando la presión de la arteria pulmonar supere a la presión de la arteria aórtica, pues ya el cortocircuito se va a invertir, ya va a ser veno arterial, la sangre desoxigenada va a pasar a la sangre oxigenada, y aquí ya se va a presentar con cianosis, ya ver la presencia de cianosis, y el soplo de Holden, que este es un soplo rudo, lo dice, por la insuficiencia pulmonar que va a haber. Bueno, el diagnóstico de una persistencia del conducto arterioso hipertenso va a ser, pues como desaparece el soplo de Gibson, va a haber una disminución del cortocircuito AB,
Entonces va a haber ya las cámaras derechas pues ya van a estar sobrecargadas de volumen, entonces va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Y como la sobrecarga del ventrículo izquierdo va a estar disminuida, pues va a haber una regresión de la cardiomegalia. Y pues esta va a ser algunos signos que nos van a poder ayudar a distinguir cuando ya es hipertenso. También el soplo de Holdan nos va a poder ayudar al diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo lo va a hacer el cateterismo cardíaco. Entonces, el tratamiento. Cuando el tratamiento no hay hipertensión pulmonar, pues va a ser el cierre percutáneo quirúrgico. Aquí nos dice que el ideal es el cierre del conducto mediante cateterismo cardíaco con el Amplatzer, perdón, sí, que es no sé si, que es de lo que hablaba el otro día el doctor. Exacto, este dispositivo es un poco más bajo para que cubra todo el trayecto pues, del conducto, pero es similar a lo de la CIA, Sí, de la CIA. que mañana sí les voy a enseñar. Mañana que ya terminamos les voy a enseñar todos los procedimientos que hacemos para PCA, CIA, Sí. y coagulación. Bueno, ahora el tratamiento. El tratamiento, cuando ya hay una hipertensión pulmonar, la bibliografía nos refiere que no se van a operar. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar que hay pues ya no se va a revertir. Y dos, si se encierra ese conducto que va a llevar de la arteria pulmonar hacia la aorta, pues va a ser como una ayuda del ventrículo derecho para que no haya tanto aumento de volumen. Eso va a hacer que el ventrículo derecho no esté tan sobrecargado. Pero si se cierra, pues entonces va a haber mayor aumento de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Eso pues no va a ayudar en nada. Y acá se van a evaluar las resistencias pulmonares contra la resistencia sistémica. Y acá lo normal es de 0.5. Si la resistencia pulmonar es de 2 a 0.5, pues va a ser una cardiopatía moderada. Si es mayor a 35 va a ser grave. Si es mayor a 1, pues esta es inoperable. Y en una bibliografía encontré que todo paciente con sospecha de conducto arterioso debe recibir profilaxis contra endocarditis infecciosa. Y en los pacientes cuando el diagnóstico es mayor, cuando el diagnóstico se hace a los 30 años, pues ahí ya está calcificado y el riesgo de la cirugía pues va a ser mayor, y aquí ya se utilizan equipos especiales.